Doctora, buenas noches. ¿Me confirma para dar inicio, por favor? Muy buenas noches, Miss. Sí, aquí me encuentro. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Ruth, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al diplomado en ultrasonografía endoscópica, diagnóstica y terapéutica. Como curso modular tenemos aplicación clínica y seguridad del paciente. La ponente a cargo del curso es la doctora Michelle Granja. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que la ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo estará respondiendo al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada o el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso modular sea de su agrado, le doy el pase a la ponente. Buenas noches, doctora, que puede dar inicio. Muy buenas noches, Miss Ruth. Así es, queridos estudiantes, queridos colegas, compañeros. Si tenemos algún tipo de pregunta o duda, aquí en la parte inferior tenemos un chat de casilleros y ahí podemos escribirlo. Y al finalizar la clase, pues vamos a estarles respondiendo. También si temas de certificaciones y demás, también todo por el interno. Bien, pues sin más, vamos a continuar con este diplomado, que es de ultrasonografía endoscópica. El día de hoy pues vamos a hablar aplicaciones clínicas, seguridad del paciente, y bueno, vamos a estar viendo un poquito más de una patología que no la habíamos mencionado, ¿no? Entonces vamos a tratar de desglosar un poco más el tema. Bien, sin más, pues vamos a iniciar. Bien. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Dentro de las generalidades del ultrasonido endoscópico, ¿no? También conocido como ecoendoscopía o endosonografía, ¿no? Que esta va a ser una técnica, ¿verdad? Mínimamente invasiva, endoscópica, ¿no? Que va a conjugar la endoscopía convencional con este ultrasonido, ¿no? Entonces, ambos van a estar pues conectados a un dispositivo, ¿verdad? Compuesto por un endoscopio, que sabemos que cuya punta va a haber un transductor de ultrasonido de multifrecuencia, ¿no? Y tenemos dos tipos de ecoendoscopios. Tenemos el ecoendoscopio radial, se puede realizar un escaneo circunferencial de 360 grados. Tenemos un ultrasonido lineal o también conocido sectorial, en donde el campo de la observación va a ser muy específico, de 90 a 120 grados, ¿no? Y por este tipo de ultrasonido lineal o sectorial es posible seguir el movimiento de la aguja en tiempo real, ¿no? Recordarles a los estudiantes, por favor, micrófonos desactivados, ¿no? Para que no exista ningún tipo de interferencia en la clase. Bien, entonces sabemos que también es utilizado como modo de exploración, ¿no? Sobre todo el ecoendoscopio radial, ¿no? Que permite una exploración circunferencial mucho más completa, ¿no? Del tubo digestivo y de todos los órganos anexos, ¿no? Siendo pues muy útil el ecoendoscopio radial, ¿verdad? En cuanto a lo que queremos explorar, por ejemplo, esófago, recto, lesiones subepiteliales, ¿no? Entonces, pero también no dejamos atrás, dentro de las características del ecoendoscopio lineal, también tiene mucha utilidad en casos de evaluaciones, por ejemplo, de evaluaciones bilopancreáticas, exploraciones hepáticas, ¿no? También para realizar biopsias dirigidas, ¿ya? Entonces recordemos que la visión endoscópica de la mayoría de estos ecoendoscopios, sea lineal o sea radial, va a ser oblicua, ¿no? Entonces, aunque eh, también tenemos en el mercado un tipo de ecoendoscopio de visión frontal, que se lo utiliza para exploración en niños, ¿no? En niños y también en ciertos casos de estenosis digestiva, ¿no?
Este tipo de ecoendoscopio tiene un grosor en su equipo, va entre 9 a 30 milímetros, ¿no? Esto va a también depender mucho del tipo y sabemos que en el mercado también hay diferentes tipos de marcas, ¿no? De marcas en el mercado, ¿no? Pero mayormente, como ya les digo, para niños se utiliza más en visión frontal. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones principales en cuanto a la selección de los pacientes, ¿no? Recordemos que utilizamos este procedimiento para estadificaciones de cáncer a nivel gastrointestinal, ¿no? Que es la indicación más frecuente, ¿no? Seleccionamos pacientes que estén atravesando con SEAS de esófago, SEAS gástricos, también pulmonares, pancreáticos, rectales, ¿no? Para poder nosotros definir la profundidad del tumor, también la afectación ganglionar y permitiéndonos también diferenciar los estadios, ¿no? Estadios iniciales, está en T1, T2, o a su vez si ya están avanzados, en T3 o T4, para decidir algún tipo de terapia o a su vez cirugía, ¿no? También en patologías pancreáticas, ¿verdad? Y biliares, ante pacientes que tengamos sospechas de colonelitiasis, sospechas ante tumores de páncreas, quistes pancreáticos o pancreatitis crónica. Bien, también para lesiones subepiteliales, para caracterizar tumores que se originan en las capas profundas de la pared del tubo digestivo, ¿no? O sea, esto esófago, estómago o duodeno. También para punciones, ¿no? Recordemos que también hay ciertos pacientes que van a requerir que confirmemos, ¿no? Que confirmemos el diagnóstico, sea esto a nivel histológico o a nivel citológico por medio de biopsias, ¿no? Sean estos pacientes que tengan algún tipo de lesión a nivel pancreático, a nivel de ganglios, o a su vez que presenten masas mediastínicas, ¿no? O a su vez masas abdominales, ¿ya? También en evaluaciones pancreáticas crónicas, ¿no? El uso de los criterios de ecoendoscópicos para evaluar todo lo que son parénquimas y conductos pancreáticos. Bien, y también el ecosonografía intervencionista, porque recordemos que también podemos usarlos para drenajes de quistes o pseudoquistes a nivel pancreáticos y también para bloqueos del plexo ciliaco, ¿no? Para un mejor control en los pacientes con dolores, ¿no? Sobre todo pacientes que están ya atravesando por tumores avanzados. Bien, ¿y cuáles van a ser los criterios de idoneidad y de preparación para el paciente? Bueno, es muy parecido a una gastroscopía en cuanto al ayuno que se le requiere, se le pide al paciente, ¿no? Un ayuno estricto de mínimo 8 horas, ¿no? Mínimo 8 horas. En cuanto a la sedación, eh, el procedimiento se puede realizar bajo sedación profunda o también bajo anestesia general, ¿verdad? Y bueno, como todo procedimiento, pues vamos a necesitar monitorizar constantemente los signos vitales, ¿no? En cuanto a riesgos y selección, recordemos que es un procedimiento seguro. Dentro de las tasas de complicaciones o reportes siempre son muy bajas, ¿no? Pero dentro de ellos, pues puede existir, ¿no? De complicaciones como también para también como para una endoscopía, ¿no? También como para una endoscopía, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser este tipo de complicaciones? Una hemorragias, perforaciones, ¿no? Bien, ¿y cuáles van a ser que si se le solicita al paciente que por favor acuda acompañado, así mismo como las endoscopías, ¿no? A pesar de que es un procedimiento ambulatorio, siempre le pedimos al paciente que venga con un familiar, que venga con ropa cómoda, ¿no? Ciertos tipos de protocolos, ¿no? Y que evite, al menos dentro de las 24 horas, que no conduzca pues tras la sedación, ¿no? Ni tomar decisiones importantes. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la preparación
y post procedimiento, bueno, relativamente como les había indicado, ¿no? Es muy similar a una gastroscopía, ¿no? Bien, entonces, solicitarle al paciente, ¿no? Mínimo 8 horas, ¿no? Antes del procedimiento y después del procedimiento, que a partir de las 4 horas, pues pueda ya ingerir, pero alimentos líquidos, ¿no? Agua, pues algún tipo de aromática, no nada de alimentos duros, ¿no? Bueno, sólidos. Bien, en cuanto a la sedación, ¿verdad? Bueno, lo que les había indicado, preferentemente, bueno, los protocolos dicen 6 a 8 horas, ¿no? Pero bueno, esto es bajo criterio médico, por lo general 12 horas, 24 horas, ¿no? Que vaya a casa, descanse. Bien, y bueno, aunque relativamente pues puede realizar sus actividades, ¿no? Normal, un procedimiento ambulatorio. Bien. Lo que sí es importante que el paciente, bueno, hacerle una buena anamnesis y saber cuáles son sus antecedentes, ¿no? Sobre todo tema de medicamentos anticoagulantes, ¿no? Suspenderlos eh, antes del examen y ya después del examen, pues con mucha normalidad, ¿no? Bueno, y dentro de los estudios paraclínicos, bueno, los mínimos que se solicitan, pero igual recordemos que esto va a depender de cada paciente, pues, ¿no? Pero lo mínimos que se solicita es una biometría hemática, ¿no? Completa, química, sanguínea, con pruebas de coagulación, ¿no? En caso de ultrasonidos terapéuticos. Y bueno, y solicitar exámenes específicos, bueno, esto, como ya les había indicado, va de acorde a la comorbilidad de cada paciente. Bien, en cuanto a la valoración, que sí se le solicita que haga por medicina interna antes del procedimiento endoscópico, ¿verdad? Porque bueno, sabemos que en función de los antecedentes de cada paciente, pues vamos nosotros también a poder tomar decisiones, ¿no? Sobre todo en las valoraciones preoperatorias, ¿no? Entonces sí se solicita y sí se pide que tenga esta valoración, ¿verdad? Previa, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es la sedación, ¿no? Y anestesia, también una valoración con el anestesiólogo, ¿verdad? Porque podemos requerir en ciertos tipos de casos, ¿no? E intubaciones, sobre todo para procedimientos econdoscópicos en casos que sean pues prolongados, también en pacientes ansiosos que rechacen sedación y prefieran anestesia general. Bueno, sí o sí pacientes pediátricos, con obesidades mórbidas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes psiquiátricos también y a mujeres embarazadas. Bien, en la actualidad sabemos que las indicaciones médicas pueden dividirse en tres grandes grupos, ¿no? Sabemos que podemos utilizar ecoendoscopía diagnóstica, ecoendoscopía más punción aspiratoria con aguja fina, ¿verdad? Para tomas de decisiones, perdón, para tomas de biopsias, y ecoendoscopía intervencionista. Bien, recordemos que cuando dentro de la econdoscopía diagnóstica, ¿para qué tipo de estudios? ¿No? Para estudios a nivel de glándula pancreática, estudio de lesiones de la submucosa del tubo digestivo, ¿verdad? Y también para tubo digestivo bajo, ¿no? Ano recto, que vamos a ver hoy día un poquito de esto, ¿no? De ano. Bien, comprensiones extrínsecas del tubo digestivo, estudios de pliegues gástricos que estén engrosados, estudios de la vesícula, vías biliares, ampollas de Vater, ¿no? Estadificaciones de cáncer de esófago, de estómago, de duodeno, recto, ano, ¿no? Y también para el estudio de glándulas suprarrenales izquierdas y el lóbulo hepático izquierdo también, ¿no? Y también para patologías del mediastino. Bien, en cuanto a lo que es la endoscopía terapéutica, pues tenemos para funciones diagnósticas, drenaje de colecciones, neurólisis o bloqueos del tronco celíaco, ¿verdad? Inyecciones de sustancias en acaláceas o pólisis quísticas, resecciones también guiadas a lesiones digestivas insípidas,
paliaciones biliares difíciles, colocaciones de dispositivos para radiofrecuencias y también escleroterapias guiadas en pacientes con hipertensiones portales, ¿no? Que mayormente recordemos que son pacientes cirróticos, ¿no? Bien, bueno, me estaba olvidando y antes que continuemos, ¿no? Dentro del manejo durante del procedimiento, recordemos que para estos tipos de procedimientos, ¿verdad? Siempre van a estar indicados la administración de sedaciones profundas o anestesia general, ¿no? Pero recordemos que siempre vamos a seguir los protocolos, ¿no? El de checklist y sobre todo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Condiciones estándares de bioseguridad, ¿no? Ante cualquier procedimiento anestésico, ¿no? Entonces, claro está que ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Monitoreos con electrocardiogramas, presiones arteriales no invasivas, controlar al paciente, temperatura, pulsisímetros, camografías, ¿no? También tener a la mano siempre equipos de laringoscopios, ¿no? Dispositivos que puedan ser usados para una asistencia de vías aéreas, ¿no? Y sobre todo complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces siempre disponer equipos de reanimaciones avanzadas, ¿no? Bien, sobre todo, bueno, esto ya es un poco más de temas de anestesia, ¿no? Pero recordemos que el procedimiento es ambulatorio, ¿no? Y lo que siempre se recomienda a nivel de anestesia, ¿no? Es el uso de midazolam, que puede ser de 20 hasta de 100 miligramos kilo de peso, ¿no? Que va por vía endovenosa, que siempre es como que el primero, ¿no? En elegir, pero también la utilización de otros tipos de fármacos, ¿no? Por ejemplo, el propofol, midazolam, fentanilo, ¿no? Recordemos que son sedantes para procedimientos ambulatorios, ¿no? Pero bueno, también pueden utilizar ketamina, ¿no? Ketamina de 200 a 300 miligramos kilo de peso, ¿no? Que también es muy útil en procedimientos endoscópicos y va muy bien, ¿no? Bien. Entonces recordemos las complicaciones, ¿no? Como ya les había mencionado, las complicaciones son muy bajas. Pero igual, ¿no? Igual es importante saber y conocerlos, porque mayormente las complicaciones siempre se van a dar de una forma directa a la experiencia del profesional, ¿no? Del médico explorador, sea este gastroenterólogo, o sea este digestiólogo, ¿no? Y dentro de las complicaciones más principales, ¿verdad? Van a estar las perforaciones con un 3%, hemorragias a un 2%, pancreatitis postpunción a un 4%, infecciones en lesiones quísticas hasta un 12%, ¿no? Y en cuanto a la diseminación tumoral, bueno, son casos muy aislados. Bien, en cuanto a lo que es la exploración de endosonografía del recto y de cáncer de recto, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esto. Bien, recordemos que dentro de las exploraciones, ¿no? Ecográficas que hacemos en cuanto a lo que es el recto, vamos siempre a utilizar sondas rígidas, ¿no? Que en este caso va a ser el econdoscopio. Podemos nosotros usar el radial o el lineal, ¿verdad? La exploración va a ser mediante mini sondas, que van a ser flexibles, y nos va a ofrecer excelentes ventajas, ¿no? Ya vamos a ver por aquí unas imágenes donde nos va a ofrecer una buena visualización, ¿no? Sobre todo directa a lo que nos interesa, ¿no? Las paredes del recto, las paredes del ano, ¿no? También se puede realizar exploraciones mucho más profundas, ¿no? Entonces, la utilización
de la exploración con endosonografía nos sirve mucho para evaluar, ¿no?, las distintos tipos de capas, ¿no? Ya vamos a hablar de estas capas rectales, donde se puede visualizar mucho mejor esfínteres internos, externos, estructuras pélvicas, cadenas ganglionares, perirectales, perilíacas, ¿no? Próstata, vesícula, ¿verdad? Y también podemos valorar vejiga, útero y vagina, ¿no? Sobre todo en damas. Bien, entonces la frecuencia que está disponible, ¿verdad? Va a ser entre 5 a 30 milihertz, ¿no? Bien, y lo que sí se recomienda es que se utilicen sondas de mayor frecuencia, ¿no? Para así evaluar con mucho más detalle, sobre todo esfínteres anales, paredes rectales. Bien, en cuanto a la preparación de este estudio, ¿verdad? Sabemos que se pide, se solicita, ¿verdad?, que el paciente tome laxantes, ¿no? Por vía oral, que puede ser el fosfato de sodio o el polietilenglicol, ¿no? O a su vez también podemos dar enemas evacuantes, ¿no? Bueno, ya sabemos que con el único objetivo de poder explorar muy bien ese ano, ese recto y todas las estructuras perirectales, ¿no? Entonces, cuando hacemos las preparaciones con enemas, ¿verdad?, que mayormente ya es suficiente, ¿no? Se le va a recomendar realizar 2 enemas evacuantes. Bien, ¿qué se lo solicita? Uno de 3 y uno de 1 hora antes del estudio, ¿ya? Bien. Bien, antes de hablar de la evaluación, ¿verdad? En cuanto a la técnica de evaluación, mayormente hay 2 modalidades. Ya se puede hacer una exploración endoscópica convencional, ¿verdad? Convencional inicial, y posteriormente podemos hacer una evaluación de endosonografía. O a su vez, ¿verdad? Como segunda modalidad, hacemos una exploración endosonográfica de primera intención, ¿ya? Bien. En cuanto a la posición del paciente, ya sabemos que dentro de lo que se recomienda y lo que dicen las guías y lo que se hace en la práctica clínica, el paciente tiene que estar siempre de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Y con la camilla a la altura de la pelvis, ¿no? De la pelvis del médico, ¿no? Entonces, esta posición va a ser ideal y es la que más se utiliza, ¿verdad? Para realizar, ¿no? Para realizar este tipo de exploraciones y poder obtener muy buenas imágenes, ¿ya? Bien, importante hacer el tracto rectal, ¿ya? Para poder también ahí tener algún tipo de valoración, ¿no? Recordemos que dentro de las indicaciones más frecuentes para una endosonografía rectal va a ser la incontinencia anal, ¿ya? Entonces es uno de las, de las indicaciones número 1, ¿ya? Bien, en cuanto a la inserción de equipo, ¿cómo lo vamos a insertar? Lo hacemos, ¿no? Y hacemos mediante una visualización directa, ¿no? Una visión endoscópica que va a ser a nivel lateral, ¿verdad? Y vamos a ir ingresando, ¿no? Ingresando poco a poco, haciendo la exploración, ¿no? De todas las estructuras, ¿verdad? Y en cuanto para evitar algún tipo de inconvenientes, ¿no? Siempre se llena de agua el balón, ¿no? El balón que presenta la punta del econdoscopio, ¿no? Entonces se va a colocar agua en lo que es la luz rectal. Bien, bien, en cuanto a la evaluación de esfínteres, ¿no? Aquí hemos puesto esta imagen donde aquí podemos valorar las capas, ¿no? Las capas de la pared. Bueno, entonces el transductor, ¿verdad? Va a estar ya en el canal anal. Vamos a hacer un leve llenado del balón con agua,
¿verdad? Como ya les había indicado, y ahí ya vamos a proceder a la evaluación de esfínteres anales, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta imagen, pues nosotros hemos utilizado un econdoscopio radial, ¿verdad? Donde se aprecia muy bien la visualización de tejidos celulares, subcutáneos, esfínteres anales internos, externos, ¿no? Entonces, en esta capa, en esta imagen en específico, ¿verdad? Se muestran muy bien las tres capas, ¿no? Están muy bien diferenciadas, ¿verdad? Recordemos que la primera capa va a ser hiperecogénica, ¿verdad? Es donde vamos a encontrar en el íntimo que va a ser que va a estar en contacto con el balón, ¿no? Con el balón del econdoscopio y va a comprender una correcta visualización del tejido celular subcutáneo. La segunda capa, y aquí va a ser hipoecogénica, homogénica, y que va a corresponder al esfínter anal interno, ¿no? Que se puede apreciar la musculatura lisa. En una tercera capa, y esta ya es más hipoecogénica también, aunque también puede ser heterocogénica, ¿verdad? Y es la que corresponde al esfínter anal externo, ¿no? Que ya podemos apreciar un músculo estriado, ¿ya? Bien, entonces las evaluaciones de los esfínteres anales por econdoscopía siempre van a estar indicadas para distintos tipos de patologías, pero entre las más frecuentes siempre va a estar la estadificación de tumores del canal anal, ¿no? Canal anal, canal rectal, ¿verdad? Como ya les había mencionado también incontinencias anales, incontinencias fecales, también evaluaciones de fístulas, accesos perianales, también aquellos pacientes que refieren dolor anal crónico, también fístulas anales, también crónicas, ¿no? Bien. Bien, entonces aquí podemos apreciar, ¿verdad? La visualización endoscópica de una fisura anal crónica, ¿verdad? Recordemos que la utilización de las sondas de alta frecuencia nos va a permitir, ¿verdad? Una mejor diferenciación de las capas, ¿no? Y de las cuales pues vamos a apreciar 5 tipos de capas, ¿no? Bueno, acá vemos una pared rectal normal, pero bueno, aquí ya vemos una fístula anal rectal. Bien, ¿y cuáles van a ser esas 5 capas, no? Recordemos que la primera capa, como se puede apreciar, va a ser más hiperecogénica, ¿no? Y es aquella que corresponde a la interfase, ¿no? La interfase entre la luz rectal y la mucosa superficial. Tenemos una segunda capa, que esta es ya hipoecogénica, y es la que corresponde a muscularis mucosae, ¿no? Una tercera capa, que ya es más hiperecogénica y que va a corresponder a la submucosa. Una cuarta capa, que es hipoecogénica y que va a corresponder a la musculatura propia. Y una quinta capa, que ya aquí es hiperecogénica y corresponde a la capa lacerosa, ¿no? Que aquí es donde se aprecia el recto medio y superior, ¿no? Y la adventicia, que es el recto inferior, ¿ya? Entonces, recordemos que una correcta visualización de la pared rectal va a permitir evaluar muy bien los estadios, ¿no? Los estadios de los tumores rectales, poder hacer una buena diferenciación entre la úlcera rectal solitaria, ¿verdad? Y las úlceras malignas, ¿no? Así como también caracterizar lesiones subepiteliales. Bien.
Entonces, cuando hacemos evaluaciones de la pared rectal, recordemos que va a ser igual que el resto del tubo digestivo, ¿no? Si no es que la utilización de la endosonografía nos va a permitir poder visualizar de las distintas capas, ¿no? Del recto. Entonces es muy útil y aporta mucha información muy valiosa, sobre todo a variaciones a distintos tipos a diferentes tipos de patologías, ¿no? Bien. Bien, aquí podemos observar, ¿verdad? En la parte superior, ¿verdad? Aquí en esta de aquí, podemos observar una lesión, ¿no? Una lesión tumoral que que ya ha comprometido la mucosa, ha comprometido la muscularis mucosae, ha comprometido la submucosa, ¿ya? En esta imagen de aquí, ¿verdad? En la que está del lado izquierdo superior, ¿verdad? Aquí podemos apreciar una lesión tumoral temprana, ¿ya? Si vemos bien, está en la mucosa superficial, ¿no? Temprana. Y la que está en medio, esta es una lesión tumoral poliploide, ¿verdad? Que ya aquí ha comprometido hasta la submucosa, ¿ya? Entonces, en cuanto a la utilización de estas sondas, que las hacemos de alta frecuencia, ¿verdad? Nos va a permitir diferenciar muy bien las capas, ¿no? Como ya les había mencionado, las cinco tipos de, los 5 tipos de capas, ¿no? Entonces, en cuanto, bueno, en esta imagen podemos ver las lesiones tumorales poliploides, ¿no? Con compromiso ya a la grasa pirerectal, ¿no? Entonces, aquí los criterios de adenopatías tumorales van a ser hipoecogénicas, van a presentar diámetros axilares mayor de 10 milímetros, bordes lisos, ¿verdad? Donde podemos apreciar formas redondeadas, ¿verdad? Y que la mayoría de los, bueno, no la mayoría, pero una tasa de un 25% suelen cumplir los 4 tipos de criterios, ¿no? Que ya vamos a hablar de ellos. Y dentro de una tasa del 90%, pues presentan adenopatías malignas, ¿no? Entonces, eh, recordarles que también el uso de la ultrasonografía, ¿verdad? También va muy bien para la estadificación de cáncer de recto, ¿no? Tiene un buen manejo también y muy bien utilizado porque nos muestra una correcta estadificación, ¿no? De los estadios y también de los estadios de los tumores, de los nódulos, ¿no? También para tomar una buena decisión terapéutica, ¿no? Entonces, eh, va muy bien, ¿no? Entonces es importante que conozcamos, ¿no? Las estadificaciones, ¿no? Las estadificaciones de los tumores, ¿no? Bien, en cuanto a las estadificaciones de los estadios, ¿verdad? Sobre todo en los nódulos, recordemos que la capacidad de estos ultrasonidos endoscópicos suele aquí tener una evaluación, en cuanto a las evaluaciones, no suele ser menor en cuanto a lo que es cuando estos nódulos tienen compromisos de la pared rectal, ¿ya? Entonces ahí sí se va a necesitar bastante experticia, ¿no? Sobre todo para poder llegar a al diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, en esta imagen que vemos aquí es una imagen hipocogénica, ¿no? Que se ve muy bien definida.
Bien, bien. Entonces, las utilizamos, también las utilizamos en cuanto a las recurrencias postquirúrgicas también, ¿no? Eh, Porque recordemos que mayormente en estos tipos de pacientes que tienen recurrencias postquirúrgicas, ¿verdad? Al utilizar este medio de endosonografía, se visualizan muy bien las áreas hipoecogénicas, muy bien las áreas heterogénicas también, que van a rodear a la pared rectal, a la zona y la zona anastomótica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder visualizar? Cuando hay áreas fibróticas, habitualmente, puedo decir más del 80%, estas imágenes van a ser hiperecogénicas, ¿no? Entonces van a tener una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad, ¿no? Y en cuanto también vamos a requerir, ¿no? No solamente la econdosonografía y ya, siempre apoyarnos, por ejemplo, con TAC, apoyarnos también con resonancias magnéticas, ¿no? También podemos utilizar las PAF, ¿no? Como la aguja para estudios citológicos, ¿no? Bien. Cuando existen lesiones subepiteliales, por ejemplo, de recto, recordemos que cuando utilizamos el ecosonografía, pues podemos visualizar muy bien todos lo que son los bultos o lesiones que estén elevadas en el recto, ¿no? Sobre todo que están recubiertas siempre por mucosa, ¿no? Que podemos apreciarla también muy bien en las endoscopías normales, ¿no? Entonces aquí cuando hay algún tipo de dificultad en cuanto a su diferenciación del origen, esto, bueno, ya es un tema más de experiencia, ¿no? Del profesional. Porque recordemos que pueden presentar también lesiones intramurales, ¿no? Que van a ir comprendiendo capas mucho más profundas del recto o a su vez también compresiones de alteraciones extramurales, ¿no? Entonces, igual que en el tracto digestivo superior, va a ser, como ya les había mencionado, muy útil la ultrasonografía endoscópica inferior, ¿no? De una gran utilidad. Por ejemplo, en los lipomas, ¿no? En los lipomas siempre se va a visualizar una lesión hiperecogénica y homogénea, ¿no? ¿En qué parte? Siempre en la capa submucosa, ¿no? Entonces, cuando podemos nosotros visualizar malignidades, ¿verdad? Aquí también va muy bien pues, la ecosonografía para hacer procedimientos de seguimientos clínicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, los leiomiomas, ¿cómo vamos a observarlo? Observamos lesiones hipoecogénicas y también homogénicas de bordes regulares, que mayormente estas pueden estar situados bien sea en las capas musculares, mucosae o a su vez en la propia musculatura, no la propia musculares, ¿no? Entonces aquí es importante siempre tener un buen diagnóstico, porque muchas veces puede también ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Entre lesiones de leiomiosarcomas o tumores o a su vez con tumores estromales, ¿no? Entonces, este tipo que es importante, las características de la endosonografía, pues va a ser muy útil, ¿no? Sobre todo en estos tipos de lesiones, ¿verdad? Que en la mayoría pueden llegar a ser dificultosos, ¿no? Pero todo va a depender muchísimo también de ayudarnos, por ejemplo, tomar estudios citológicos, ¿no? O también ayudarnos con la PAF seguida por una econdoscopía, ¿verdad? Para poder nosotros determinar qué tipo de conducta vamos a seguir, ¿ya? Recordemos que los tumores carcinoides de recto no son poco frecuentes, ¿no?
Y en cuanto a la endosonografía, vamos a visualizar muy bien estas lesiones hipoecogénicas, sobre todo a nivel de la submucosa, ¿no? Recordemos que aproximadamente puede llegar a medir hasta 2 centímetros, ¿no? En cuanto a las lesiones, ¿no? Ya también pueden haber lesiones mayores de 2 centímetros, ¿no? Y aquí ya estaríamos hablando de una invasión de la capa de la musculatura propia, ¿no? Bien, entonces, bueno, también en cuanto a los que son los accesos, ¿no? Los accesos de las fístulas perianales, ¿no? También la ultrasonografía endoscópica va a ser un excelente método para el estudio, ¿no? De fístulas, de estos accesos, ¿no? Ya que dentro de sus principales ventajas de este método va a ser la evaluación de todos estos tipos de enfermedades perianales, ¿no? Entonces va a estar muy bien en su eficacia, muy bien en la seguridad. Recordemos que también es un bajo costo, ¿no? Y también dentro de sus ventajas es la ausencia de irradiación, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos las fístulas, ¿no? Las fístulas solemos visualizarlas como trayectos anecoicos, ¿no? O hipoecoicos también, en lo que es la área anorrectal, ¿no? Entonces, la presencia de aire dentro del trayecto es lo que nos va a confirmar la presencia de estas fístulas, ¿ya? Ahora, en los accesos, ¿cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a visualizar como áreas irregulares de bordes bien definidos, ¿no? ¿Cómo van a estar estos bordes? Van a estar anecoicos, hipoecoicos, ¿no? Entonces, también importante, podemos nosotros visualizar necrosis, ¿no? ¿Y dónde vamos a ver estas necrosis? En pequeños focos, ¿no? Pequeños focos que van a estar ecogénicos, ¿no? Ecogénicos, ¿en dónde lo vamos a poder visualizar? En su interior, ¿ya? Bien. Entonces no nos olvidemos, por favor, que dentro de las generalidades, ¿no? De las indicaciones generales, de la utilización de la econdoscopía, ¿no? De la ultrasonografía, es que nos va a permitir visualizar muy bien las estadificaciones, ¿ya? De los tumores de esófago, estómago, duodeno, páncreas, poder valorar estudios, sobre todo de lesiones a nivel de la submucosa, del tubo digestivo, ¿verdad? Va excelente para cánceres gástricos, sobre todo incipientes, ¿no? Para pliegues gástricos que se encuentran engrosados, patologías del mediastino, exploraciones intraductales de tanto a nivel pancreático como a nivel biliar, ¿no? Y también lo que veníamos hablando de, de, de las evaluaciones de esfínteres anales, ¿ya? Entonces, importante esto. Bien, también la utilización de estos ultrasonidos, ¿verdad? En cuanto a las exploraciones, dentro de las posibles tomas, ¿no? De biopsias que podemos hacer por aspiración, recordemos que tenemos a quienes, tenemos a los tumores y quistes pancreáticos, tenemos a las adenopatías, tumores mediastínicos, adenopatías, masas intraabdominales, ¿verdad? Masas perirectales, pacientes cirróticos también, ¿no? Ascitis, derrames pleurales, aquellos pacientes que tienen residuos tumorales de anastomosis, eh, lesiones ocupantes de los lóbulos, ¿no? Del lóbulo hepático, tumores de las glándulas suprarrenales, ¿no?
estudios a nivel de la vía biliar, ampolla de Vater, endometriosis también, ¿no? También para algunos tipos de casos, como por ejemplo pancreatitis crónicas, ¿no? Va muy bien con el estudio de páncreas, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más me puedo estar olvidando? Recordar. Bien, también para el uso intervencionista, ¿no? Podemos colocar dispositivos para radiofrecuencias, palaciones para vías biliares difíciles, podemos también hacer resecciones guiadas a lesiones insípidas, también inyecciones de toxinas botulínicas en acalacias, inyecciones de sustancias parálisis tumorales. Y bueno, y también dentro de las más utilizadas es la punción aspirativa y drenaje de colecciones, ¿no? También drenajes de quistes, accesos, ¿no? Bien, porque recordemos que el éxito de estos procedimientos de ecoendoscopía van a estar relacionados, ya que se puede visualizar una muy buena imagen, ¿no? Entonces, pero esto va a determinar que hagamos nosotros una buena selección del paciente, ¿no? ¿Verdad? También queremos nosotros contar con una buena valoración, ¿verdad? Una buena valoración a nivel preoperatoria, ¿verdad? Tener una buena indicación precisa también de lo que vamos a realizar, apoyarnos también con el anestesiólogo, apoyarnos a nivel del clínico, ¿no? Si en caso este paciente requiera punción, ¿no? Siempre poder realizar eh, una mejor técnica de punción, ¿no? Y también recordarles el uso racional de los antibióticos, ¿no? Que también están indicados, ¿no? Y no olvidarnos que existen factores también que contraindican la realización de la ultrasonografía. Creo que no lo hemos mencionado, pero dentro de ellos, ¿verdad? El más importante es un paciente que esté hemodinámicamente inestable, ¿no? También pacientes que tengan comorbilidades inestables, por ejemplo, pacientes con EPOP, pacientes con insuficiencias hepáticas, pacientes que tengan enfermedades de hematologías, ¿verdad? Eh, También anatomías modificadas quirúrgicamente, pacientes que usen anticoagulantes o antiplaquetarios, ¿no? Antiagregantes. Y bueno, y lo más importante, bueno, porque puede ser modificable, es que no existiera procedimiento informado, ¿no? Bien. Entonces no olvidarnos, ¿no? Cuando hacemos biopsias por aspiraciones de agujas finas, ¿verdad? ¿Qué tipo de calibre utilizamos? Siempre el más delgado, ¿no? De 19 o de 25, que va a estar unido siempre a una jeringa, ¿no? De émbolo, que se suele retirar parcialmente para crear este vacío, ¿no? Y así vamos nosotros, o sea, así también nos va a permitir aspirar las células de algún tipo de lesión, ¿no? Bien. ¿Qué más que iba a mencionarles? Eh, de las ecosonografías, la clase del día de hoy. Bueno, ya de las lesiones pancreáticas ya habíamos hablado, ¿no? Lesiones pancreáticas, tengo entendido que vamos a tener en la siguiente clase, vamos a abordar otros tipos de patologías. Bien, vamos a ver, creo que por aquí tengo unas imágenes para mostrarles. Vamos a ver un momento donde tengo estas imágenes. Muy bien. Bien, estos tipos de imágenes que vamos a apreciar, tengo entendido que va a ser para la siguiente clase.
A ver, un momento, vamos a ver si es que las tengo por aquí para poderlas enseñar un poco. Un momento, un momento, un momento. No. Bien, no las tengo para ofrecerles esta clase. Bueno, pero vamos a ver en la siguiente clase la elastografía, ¿no? Que también podemos utilizarla dentro de la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Que va a ser la elastografía, que también se va a encontrar dentro de las principales evaluaciones, sobre todo para masas, ¿no? Para masas a nivel de páncreas, masas a nivel de ano, recto, a nivel de hígado, ¿no? Ya que llama la atención mucho estos ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, para poder hacer diferenciaciones entre tumores malignos y benignos, ¿no? Entonces, si no me equivoco, esto tenemos en la siguiente clase, ¿no? Que vamos a ir hablando, vamos a tener imágenes donde podemos diferenciar muy bien estas lesiones, ¿no? Y en categorías, ¿no? Como se va a ver, por ejemplo, hay la primera categoría que se puede apreciar muy bien de color verde, ¿verdad? Y bueno, y vamos a ir viendo ciertos tipos de imágenes, bueno, pero eso lo tenemos en la siguiente clase. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la finalización de la clase. Nos estaremos viendo en una siguiente capacitación y que tengan todos una excelente noche. Que Dios los bendiga en una siguiente clase. Espero volvernos a encontrar. Así que todos tengan una excelente noche y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, estimados doctores.